Sabes que en esa situación que estás pasando en este momento que puede representar un desierto, Dios espera la mejor actitud de ti. Sabes que es ahí donde Dios quiere que tú ejercites la fe, la confianza en Él. Sabes que ahí donde tú estás viendo ese panorama tan imposible, donde tú no encuentras salida, Dios lo que espera es que tú empieces a orar conforme si ya la respuesta estuviera. Sabes que Dios busca en nosotros que recobremos esa imagen y semejanza con la cual Él nos creó desde el comienzo de la creación, con la intención de que nos pareciéramos a Él, en la firmeza, en sus pensamientos y hablar de una manera diferente frente a cada situación. ¿O acaso has visto que un día hubo tantas dificultades, hubo tantas catástrofes, hubo tanta guerra y la humanidad estuvo tan enredada en las cosas del mundo que un día Dios decidió levantarse y simplemente que no amaneciera? Que un día cualquiera inició y simplemente no salió el sol o no vimos la luz del día. Dios quiere que nosotros, así como Él es, nosotros de la misma manera seamos. Que nuestra fe no dependa de acuerdo como se presente el transcurso de cada día, como se ve a nuestro alrededor, de acuerdo a las situaciones o buenas o no tan buenas que estemos nosotros pasando. Por el contrario, Dios espera que en esos momentos donde son tan caóticos, tan agobiantes, ahí ejercitemos el poder de Él, que ahí obremos de la manera diferente como todo mundo suele hacerlo. Él quiere evidenciarse en la tierra y necesita unos voceros, necesita unos siervos, necesita alguien que se levante a creerle, alguien que deje de repetir o de establecer lo que ven sus ojos y empiecen a establecer y a repetir lo que Dios dice, a establecer y a manifestar aquí en la tierra los planes de Dios. Si revisamos el caminar, la actitud, la mentalidad que tuvo el pueblo de Dios cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto y fue llevado a través del desierto con la única intención de Dios de cambiar, de transformar su corazón, podemos verlos como una y otra vez ellos querían volver atrás, ellos anhelaban el ayer, ellos se quejaban constantemente. De hecho, hubo una oportunidad donde ellos querían carne y dice Moisés que escuchó sus lloriqueos, los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y que el Señor se enfureció, al Señor le molestó eso. Ellos gemían y el Señor oyó sus quejidos. Ellos mientras se quejaban decían que estaban en mejores condiciones en Egipto, donde eran oprimidos, donde eran esclavizados, donde el faraón les robó sus bienes, lo que era de ellos, y los sometió para que trabajara para él. Pero un día el Señor los escuchó y se irritó porque el Señor también se irrita, Él nos enseña, nos muestra, nos enseña cómo quiere que nosotros obremos, cómo quiere que nosotros llevemos nuestro diario vivir. Pero el nosotros no acogernos a Él, el nosotros no sujetarnos a su verdad, eso le provoca molestia, eso le irrita al Señor. Y dice la palabra que ellos se quejaron tanto y le molestó tanto al Señor su queja, que un día le dijo, sí, dile al pueblo, le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que les enviaré carne. Y no va a ser un día, ni 2 días, ni 5, ni 10, ni aún 20. Dice que les iba a enviar tanta carne hasta que a ellos les produjera náuseas, hasta que estuvieran hartos de lo que estaban pidiendo. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros dejado agobiar por las situaciones? ¿Cuántas veces en lugar de orar hemos ido al altar solamente a quejarnos? ¿Cuántas veces hemos dejado que las dificultades sean las que nos gobiernen el estado de ánimo, que abunden en nuestro corazón y nos lleven a hablar de esa manera incorrecta, aún con desprecio al Señor, como si nosotros fuésemos mejor que Él? ¿Cuántas veces luego de conocer del Señor, cuando hemos estado en esos momentos donde Dios ha permitido situaciones muy difíciles para nosotros, hemos dejado que nuestra actitud cambie delante de Él y en lugar de clamar a Él, hemos terminado ofendiéndolo? ¿Cuántas veces en lugar de caminar en fe, de hablar en fe, hemos sido ofensivos con Dios, queriéndonos ver como si fuéramos mejor que Él? Es en el proceso donde demostraremos al Señor qué tanto hay de Él en nosotros. En el Salmo 120 inicia el salmista diciendo, llevé mis problemas ¿a dónde? Al Señor, clamé a Él. Él no dice me quejé con Él, dice clamé a Él y Él respondió mi oración.
Esa es la que debería ser nuestra intención cada vez que llega la dificultad, antes de dejar que nuestra naturaleza engañosa nos guíe y terminemos ofendiendo al Señor. Deberíamos empezar a ejercitar ese mirar las situaciones de una manera diferente, así como Josué lo miró, así como Josué lo hizo. Él está rodeado de todo un pueblo perverso que se la pasaba quejándose todo el tiempo, despreciando a Dios todo el tiempo, añorando el pasado donde eran esclavos. Pero Josué no se dejó contagiar de esa mentalidad. Y dice en Números 14 del 7 al 9, donde él da un reporte y dice: la tierra que atravesamos y exploramos era maravillosa. Había todo un pueblo quejándose, todo un pueblo anhelando regresar a Egipto, porque esa tierra que Dios les estaba ofreciendo, o sea, esa promesa que Dios les estaba entregando, para antes de ellos conquistarla, ellos representaban derribar unos gigantes. ¿Y qué gigantes tenían que derribar? ¿Acaso no tenían que derribar primero ese gigante de la queja, ese gigante del miedo, ese gigante de ver todo basado en lo terrenal o en lo natural? Pero dice Josué que la tierra que atravesaron, que fueron a espiar, él y otros 11 espías, era maravillosa. Y además dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Dice: es una tierra fértil donde fluye leche y miel. Y hablándole al pueblo le dice: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Y en otra versión lo dice que son como pan comido. Dice: ellos no tienen protección. ¿Por qué eran como pan comido? Porque representaba la naturaleza del enemigo, el impedimento que coloca el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, para ir más allá, para recibir algo diferente a lo que nosotros hasta hoy hemos recibido de lo natural, de nuestros recursos, de nuestros límites. Y por eso dice Josué: ellos no tienen protección. ¿Quién ha dicho que el enemigo tiene protección? ¿Quién ha dicho que Dios cuida de él? Si el enemigo ha sido un rebelde desde el comienzo, se ha rebelado contra Dios. Entonces, ¿por qué temerle a él? ¿Por qué temerle a las dificultades que él trae? ¿Por qué temerle al miedo, valga la redundancia, que él coloca en nuestro corazón? Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y actitud de queja por una mentalidad de reino, por una mentalidad que se parezca a la de Dios. No nos podemos dejar agobiar por la dificultad definitivamente. No le podemos seguir dando importancia al enemigo, porque mientras nosotros le sigamos dando importancia, él va a seguir teniendo dominio sobre nosotros. Tenemos que empezar a ver las situaciones como pan comido, no por nosotros, sino por el Señor, por el poder que Dios quiere obrar a través de nosotros. Tenemos que empezarlas a ver, esas dificultades o esas situaciones, esas pruebas, esos procesos, como quiera llamarlo, ese desierto, con una visión diferente, con una visión de fe, con la esperanza de que no hay nada que se haya salido del control del Señor. Dejemos la queja de lado, porque eso no es lo que activa el poder de Dios. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No permitas que el temor apague tu fe, porque aunque en tu humanidad, aunque en tu naturaleza, esa situación se vea como algo imposible, si agradas al Señor, para Él será como pan comido. Así que declaro que en el nombre del Señor y por el poder de la palabra, que justo sobre ese desierto que estás atravesando viene la gloria de Dios. Ese desierto trae victoria. Conserva la sujeción a Dios, sujétate a su voluntad, deja tu humanidad de lado y empieza a verlo todo como pan comido, porque así lo ve el Señor. Dios te bendiga.